Buenas tardes, buen viernes, buen final de la semana. Estamos concluyendo una intensísima semana de actividad en el Congreso de la Nación, situado principalmente en uno de los lugares más importantes que tiene hoy la Cámara de Diputados, que es nada más y nada menos que la oficina del presidente de este cuerpo, Martín Menem, donde se continúan de manera constante y permanente los encuentros, las reuniones, las discusiones para lograr llegar a la semana próxima con una convocatoria a sesión para darle media sanción y tratamiento al proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Voy a saludar a mi colega Claudio Mardones, que está aquí ya presente conmigo para analizar lo que está pasando ahora del otro lado de la avenida Rivadavia. Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amanda. Bueno, un viernes en donde, tal como decías, continúan un poco los sondeos, las consultas, la línea de tiempo que ya quedó definida ante la posibilidad de que haya una sesión el martes, pero obviamente la cuestión gira en torno a los posibles avances en la negociación. Negociación que no ha caído, hay que decirlo, que se ha mantenido. Especialmente ayer hubo una serie de encuentros y reuniones, especialmente entre el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, acompañado por funcionarios de la Casa Rosada, como el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y que se fueron reuniendo con cada uno de los bloques. Así que de ahí han ido surgiendo algunas perspectivas sobre nuevas modificaciones que podrían introducirse ya después de la reunión de labor parlamentaria y la convocatoria a la sesión. Sí, y también las novedades sobre la posible o presunta renuncia de Guillermo Ferraro, que es el ministro, o por estas horas se está definiendo si sigue en la cartera de Infraestructura, que tiene dentro de la ley Bases un capítulo muy importante sobre un nuevo régimen de obra pública, ¿no? La creación de un programa específico para la articulación de las licitaciones de la obra pública, y eso es uno de los temas que lo trajo también al ministro hace algunas semanas atrás aquí a la Cámara de Diputados para analizar uno de los temas que querían también introducir varias modificaciones los legisladores, pero que hasta el momento se mantenía bastante permanente, bastante igual. Veremos también cómo esto repercute, porque es uno de los ministros que tiene diálogo con gobernadores también, a partir obviamente de la decisión y las inversiones en obra pública. Hay señales que van sucediéndose este viernes, empezando por la postergación de la conferencia de prensa habitual que ofrece el portavoz presidencial Manuel Adorni, que en este caso, bueno, se superpuso en el horario con el acto que contó con la participación del presidente Javier Milei en el Museo del Holocausto, en Tribunales, en el barrio porteño de Tribunales, pero lo cierto es que la agenda informativa de este viernes ha estado atravesada precisamente por la salida de Guillermo Ferraro al Ministerio de Infraestructura, las versiones de que el ministerio pase a ser una secretaría más del Ministerio de Economía que conduce Luis Toto Caputo, y en ese contexto también repasar que la agenda legislativa del ministro o exministro Ferraro no ha sido ajena a la Cámara de Diputados, porque fue uno de los funcionarios que estuvo en el plenario de 3 comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, en donde defendió lo que vos decías, Amanda, el capítulo vinculado a obra pública. Y en ese contexto, tanto opositores de la oposición dialoguista como incluso de Unión por la Patria, como obviamente representantes del oficialismo, destacaron la franqueza y la precisión de Ferraro a la hora de hablar y detallar un poco cuál era el modelo y su análisis. Trató de mantener un contrapunto con diputados que también y diputadas que vinieron con bastantes cuestionamientos técnicos específicos y preguntas concretas. Ferraro no le escapó al bulto, contestó absolutamente todo, cerró posiblemente una de las jornadas en donde hubo más debate de fondo, sí, con el tema del modelo de infraestructura de la Argentina, pero bueno, en ese contexto se había entablado una ventana, en ese, tal como vos decís también, vinculado al vínculo con los gobernadores. Exacto. Eso ha quedado hasta ahora en discusión. Y viene también bastante frágil esa relación, esa discusión en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y las casas de los gobernadores, la Casa de Gobierno de cada uno de los distritos, porque en definitiva requiere el presidente Javier Milei de la articulación con distintos estados provinciales para hacerse con los votos en la próxima sesión, la semana que viene. Necesita 128
29, recordemos, tiene 40 integrantes como bloque mayoritario aquí en la Cámara, como bloque oficialista, perdón, aquí en la Cámara, y de esa manera también dando cuenta de la necesidad de articulaciones. Por otro lado, diputados de la oposición de Hacemos Coalición Federal también a través de un comunicado se han manifestado críticos a la perspectiva, algo adelantábamos en la jornada del día de ayer también con Claudio, respecto de las idas y venidas en esta negociación que está siendo muy compleja, ¿no? Porque no se sitúa solo en la oficina del presidente de la Cámara, no solamente se sitúa aquí en el Congreso de la Nación, sino que también tiene necesariamente que pasar por el Ejecutivo Nacional, por la Casa Rosada. Allí los ministros, como bien contaba Claudio, y los secretarios están tratando de que todo ese paquete legislativo que tiene más de 500 artículos pueda encaminarse a una aprobación, mientras que desde la oposición están todavía con muchas preocupaciones por temas que están vinculados sobre todo con las jubilaciones. Pero tenemos nuestra primera entrevista del día, la presentamos de este modo. ¿Qué tal, diputada Villaverde? Aquí Amanda Alma la saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. Estamos repasando una semana muy intensa que ha tenido la Cámara. Usted, como parte del bloque oficialista, ¿cómo ha vivido esta semana y qué información puede adelantarnos si es que la tiene por posible sesión la próxima semana? Hola, buenas tardes, Amanda. Bueno, lo que estamos pudiendo adelantarles nada más, en principio, claramente es que se está abordando cada detalle y estaríamos ya con el dictamen favorable para estar en sesión, si Dios quiere, el martes próximo. Ya el lunes tendremos reunión de bloque. Sí, la escucho. Reunión de bloque el lunes para definir la estrategia. El lunes para definir la estrategia. Por supuesto que uno, piensa, ¿no?, que en el medio del descontento actual de los gobernadores con el presidente Milei, yo en principio siento que se olvidan muchos de que en el 2014, aquella vez en que en ese momento era la presidente Cristina Kirchner, los presionó en principio también a los gobernadores para respaldar una ley de hidrocarburos y los amenazó de que si no acompañaban iba a tomar graves medidas y vamos a tener dificultades financieras. Y digo esto porque ninguno de los patagónicos salió tan enérgicamente a no apoyar esta situación como lo estamos viendo actualmente. Y entiendo que es un hecho, Amanda, concreto, que los argentinos en su mayoría votamos a Javier Milei para que no solamente arregle la cuestión personal que tiene que ver con la inflación, sino también la de nuestro país, que tiene que ver con nuestro déficit fiscal. Ese es un mandato inapelable que asumimos los legisladores de La Libertad Avanza y el gobierno nacional. Y que también es un hecho concreto que los representantes de la oposición van a defender o pretenden defender sus status quo, defender sus privilegios de casta. Y bueno, por supuesto que esto impide de alguna manera las reformas que nuestro presidente propone para nuestro Congreso. Diputada, justamente la discusión en torno a la ley de hidrocarburos está en el centro de las negociaciones. Desde algunos sectores de la oposición están planteando la necesidad de retrotraer las modificaciones que impulsa la ley bases y puntos de partida. Ustedes, desde la perspectiva del oficialismo y como representante de la provincia de Río Negro, ¿cuál cree que va a ser la resolución de ese artículo y cómo analiza la posición de intervenir y modificar la ley vigente? Se ha tomado nota y de hecho se ha intervenido en cada uno de los puntos que sean necesario corregir para poder abordar a la mejor ley. Ahora, lo que es innegociable es que nosotros tenemos que ajustar para lograr el déficit cero, que es tan importante para que el país no produzca su debacle. Entonces entendemos que vamos a apoyar, y vamos obviamente como diputada de La Libertad Avanza, estoy de acuerdo en que se tome nota, se corrija, pero que no pierda la sustancia la ley de base y el principio de punto de partida de nuestra libertad.
El proyecto tiene ahora más o menos 550 artículos, abarca muchos aspectos de la vida social, económica, laboral, política de la Argentina. ¿Entiende que eso va a facilitar o va a dificultar el tratamiento en el recinto? ¿Y cómo están pensando el ordenamiento del debate a partir de que en la misma jornada de la firma de los dictámenes ya adelantaron diputados, por ejemplo, el radicalismo, que tienen más de 170 diferencias que buscarán también modificar en recinto? Amanda, bienvenidas sean todas aquellas estrategias que puedan llegar a modificar y representar, lo digo en todo momento lo he dicho, o sea, entiendo que la corrección es necesaria, que el diálogo, estamos en democracia y que todo eso que debe ser tomado como en cuenta es necesario para que esta ley pueda avanzar. Ahora, la sustancia y los puntos fundamentales de la misma no deben cambiar porque es lo único que nos garantiza a todos los argentinos de ese sobreajuste que dice el presidente arribar en caso de ser necesario. Entonces, entendemos que si el ajuste fiscal no se negocia, y eso lo dijo en diciembre ya, lo repitió en cadena nacional, a fin de año fue su mensaje, y lo dijo en todas y cada una de las entrevistas que tuvo durante enero. Incluso en la campaña, cuando ante la consulta de diversos periodistas, de qué haría si fuera presidente y si el Congreso no votara las leyes del ajuste fiscal y las reformas del Estado, Milei siempre respondió, primero, sobreactuar el ajuste, y segundo, ir a una consulta popular. Entonces, entendemos que se está cumpliendo y dándole cumplimiento a cada una de sus palabras. ¿Qué parte no se entiende? Que el déficit cero es innegociable. Es una convicción íntima que tiene el presidente y el mandato popular también que tiene el presidente para realizarlo. Pero bueno, entendemos que mucha parte de la casta enquistada hace innumerables años pretende seguir, no lo acepta, y bueno, este gasto público lo único que acrecienta es la pobreza y genera más inflación. En ese sentido, diputada, preguntarle por qué en la participación de los distintos referentes, de las organizaciones de la sociedad civil que participaron la semana anterior en 3 jornadas, alrededor de 180 representantes de organizaciones del sector cultural plantearon la necesidad de retirar toda esa modificaciones que se incorporan, porque principalmente no significaban erogaciones del Estado y muchos de los entes que se intentan derogar con estas leyes, con este articulado, son autárquicos y son autosustentables. Preguntarle qué están analizando respecto a ese tema. Y también respecto a otro que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, ¿no? Que varios bloques han propuesto una fórmula de enganche para que no haya ningún desfasaje en el haber jubilatorio entre la fórmula jubilatoria que hay vigente y la que podría modificarse de aprobarse esta ley. Mira, en relación a la cultura, indudablemente va a haber algún retoque que tenga que ver con que aquello que está siendo autosustentable, como muchas de las instituciones intermedias que refieren a la cultura, pero a ver, a mí no me representa en lo más mínimo, ni creo que a ningún argentino le representa en lo más mínimo gastar millones y millones en fiestas populares de artistas nacionales que deberían, ¿sí?, buscar otra manera de generar sus ingresos que no sean subsidios o pagados por el Estado. Eso por un lado, o sea, no me parece que Lali sea la mega expresión de la cultura, ni tampoco Adrián Suar, ni tampoco Pablo Echarri, no son la expresión máxima de la cultura. Tienen que ver con su arte y no representan a la cultura general de la Argentina. Y en relación a los jubilados, que por supuesto la diferencia que está dada es en cuanto a los tiempos de cuándo poder afectar esa fórmula, me parece que vamos a llegar al entendimiento preciso para que los jubilados durante todos estos años de gobierno han sido tan afectados y en el único que verdaderamente estamos contemplando que sean los menos afectados es en este. Vamos a arribar seguramente a esta fórmula que pretenda por lo menos preservarlos a ellos.
Otro de los puntos importantes de discusión tiene que ver con las retenciones a las economías regionales. Varios diputados, sobre todo de los distintos bloques que están aportando modificaciones, han planteado su preocupación porque en el dictamen final no encontraban las correcciones justamente en el contexto de esa discusión. ¿Entiende usted que va a haber una posibilidad de que las retenciones que se habían planteado, por las modificaciones a las retenciones que se habían planteado por los diputados de la oposición sean incorporadas, por más que no haya sido redactado en el texto, que eso se va a dar directamente en el recinto, que es una instancia que se tiene que dar luego en la Cámara de Senadores? ¿Cómo analiza ese proceso específicamente con el tema retenciones que tiene muchos diputados preocupados, ¿no? A ver, muchas de estas ya fueron incorporadas, Amanda. Más de 35 economías regionales fueron contempladas y corregidas a los efectos de poder ser revalorizadas en la discusión. Entiendo que es un gran error de los políticos de discutir las ideas a través de los titulares de los diarios. Y por supuesto que muchos de los gobernadores, incluso diputados de tales, me parece que no hay que ponerse un saco que no les quepa. O sea, me parece que ya estuvieron consideradas, están siendo consideradas y por supuesto que van a estar escritas en el nuevo dictamen, que es el dictamen final al que hemos arribado todos, con algunas disidencias que también están siendo contempladas. ¿Usted va a participar de la sesión defendiendo alguno de los artículos, alguno de los temas en particular, cuando sea el momento de la sesión? ¿Tiene alguna expertise en particular que quiera de estos 554 artículos poner en valor? Nosotros vamos a poner en valor todo aquello que nos implique que la Argentina verdaderamente tenga este cambio de raíz necesario y no vamos a parar hasta lograrlo o, en su defecto, hasta que el mismo pueblo que nos dio su mandato nos los quite. Nosotros, Javier Milei, sus ministros, sus secretarios y La Libertad Avanza en general, no vinimos a seguir con esta fiesta del gobierno del populismo anterior. Vinimos a hacer el cambio de raíz necesario para que justamente la Argentina salga adelante. Y voy a contemplar cada uno de todos los articulados que nuestro espacio crea conveniente y lo voy a votar con las dos manos. Gracias, diputada, por este ratito aquí en la tercera edición. La vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. La diputada Lorena Villaverde de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro. Bueno, el lunes tienen reunión de bloque desde el oficialismo con la expectativa, como bien decía ella, de aprobar y votar todos los artículos que están en el dictamen. Un dictamen que se conoció a última hora de ayer, ¿no? El orden del día, digamos, la impresión del texto que van a tener sobre sus escritorios los diputados cuando sesionen, ¿no es cierto? Totalmente, una señal que se estaba esperando, saber finalmente, la formalidad de la previa de la sesión, que todavía no tiene una confirmación formal, pero que también forma parte de que se terminen de cumplimentar algunos pasos. Uno de esos tenía que ver con la publicación de la orden del día número 1 de este año, y en ese contexto, bueno, algunos también estuvieron mirando algunos capítulos y artículos para finalmente corroborar de qué era esa la versión final de lo que había circulado en los días anteriores. No solamente con el dictamen de mayoría, sino también en algunas comparaciones para poder corroborarlo. Obviamente, todo esto en el marco de 48 horas, en donde no solamente han circulado versiones, sino que la información disponible y confirmada y contrastada por fuentes del oficialismo y también de la oposición es precisamente las reuniones que se concretaron durante la jornada del paro, precisamente las explicaciones que a partir de la jornada que se concretó frente al Congreso de la Nación, que significó el primer paro nacional de la gestión de Javier Milei. En ese contexto hubo reuniones en el barrio porteño de Recoleta que fueron finalmente las que terminaron de cambiar la línea de tiempo que se había establecido para este jueves. Eso ha pasado para el martes, en un contexto en donde, lo que decíamos al principio, ya cumplimentada la etapa formal de la publicación de los dictámenes y ya, podríamos decirlo, en la letra de molde de la orden del día,
bueno, continúan las negociaciones. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿de qué tipo de negociaciones estamos hablando? Bueno, de los intercambios posteriores a la firma de los dictámenes, luego de haber terminado esta etapa del limbo hasta esperar la confirmación final de los textos, pero en ese contexto lo que sigue tiene que ver con la negociación que va a suceder en el recinto y que tiene la previa en la reunión de labor parlamentaria que podría concretarse o el martes o el lunes, obviamente luego de las reuniones de bloque, y en un contexto, insisto, en donde se siguen cerrando algunos puntos y cambios a partir de la devolución que hacen funcionarios del gobierno, de la jefatura de gabinete, del Palacio de Hacienda, en donde continúan algunas diferencias sobre los temas más gruesos, más estructurales del proyecto, pero también hay otras cuestiones que podemos desarrollar luego. Sí, efectivamente, hay muchos temas que se siguen negociando porque, les recordamos, La Libertad Avanza tiene 40 integrantes, una de ellas la diputada Lorena Villaverde, con quien hablábamos hace un ratito nada más, representando a Río Negro, y requiere de 129, así que le faltan muchísimos todavía para poder sumar. Cuenta con otros 40 ya públicamente presentados como uno de los bloques que va a acompañar esta discusión, que es justamente el bloque del PRO, y luego otro sector de alianzas que fue tejiendo La Libertad Avanza, donde empieza a estar un poco menos claro el nivel de apoyo que puedan tener de todos los integrantes de esos bloques. Se trata de la Unión Cívica Radical, que tiene 34 integrantes, y se trata también de el bloque Hacemos Coalición Federal, que tiene 23 integrantes. Con ese cúmulo de legisladores, más un grupo de 9 legisladores que representan en las provincias en Innovación Federal, están tratando de armar justamente la cantidad de integrantes que se requieren, que es 129, para poder sesionar y que sea legal esta sesión que se prepara y que todavía no se sabe. Se espera que sea el martes, pero no ha habido convocatoria, y no es lo mismo que una reunión de comisión donde pueden estar cerca los legisladores o pueden cambiarse incluso los legisladores que puedan integrarla, sino que tienen que haber una dinámica para que estén aquí presentes todos los 257 miembros del Congreso que están en otras provincias, la gran mayoría. Vamos a repasar lo que decía justamente la diputada Andrea Freitas, de Unión por la Patria, de Tierra del Fuego, sobre este debate que la semana pasada tuvo presentaciones de organizaciones de la sociedad civil, la anterior de funcionarios, de ministros y también secretarios y subsecretarios, y que esta última semana hubo muchas negociaciones hasta llegar al dictamen, que se conoció por lo menos el arribo del dictamen el miércoles por la madrugada y el texto ya a última hora del día de ayer. Desde primera instancia lo que hacemos es pedir que se abran comisiones. Entendemos que un tema donde se pretende, a ver, yo entiendo que es esto como una reforma constitucional encubierta, ¿no? No hay temas que tienen que ver con lo tributario, con lo económico, con lo impositivo, temas con lo judicial, con lo económico, con lo social, con lo de salud, con lo cultural, y hay muchísimas comisiones que no están abiertas. Se pretende dar al Ejecutivo Nacional potestades que no le corresponden, entonces hay una discusión en eso. El último plenario, cuando se obtuvo casi a las 2 de la mañana ese dictamen, la verdad que fue bastante complejo. Pero bueno, tenemos la instancia de la sesión, que veremos si es finalmente la semana próxima. En principio era hoy, después decían que era el sábado, ahora dicen que va a ser el 30. Veremos cuándo se lleva adelante esta sesión para poder ver en todo caso, si esto avanza, bajar o que se vote en contra muchos artículos que la verdad complican mucho a muchísimas provincias y particularmente a la provincia de Tierra del Fuego. La discusión política hay que darla con el gobernador de la provincia, ¿no? El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, llegó acompañado por Juan Mansur y siendo parte de Unión por la Patria. Acá no estamos votando, digamos, el bloque Unión por la Patria. Está
estamos todos, porque así como yo te hablo de la zona fría, también hablamos de lo que afecta con las restricciones o las medidas que se vienen tomando en contra del trabajo azucarero que afecta a las provincias del norte, o lo que tiene que ver con el vino. Cada una de las provincias, la verdad, que se ve afectada con las decisiones que se vienen tomando. Que lo que no decimos, a ver, lo que decimos desde el bloque Unión por la Patria no es no. Lo que decimos es, abran las comisiones que correspondan, envíen al Congreso las leyes como corresponden, que se dé el debate que se tiene que dar, porque ¿dónde está la necesidad y urgencia de una reforma del sistema electoral? Los interrogantes de, en este caso, la diputada Freitas de la provincia de Tierra del Fuego, pero de Unión por la Patria, uno de los bloques que firmó un dictamen de rechazo de esta iniciativa Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Ahora, en un ratito nada más, con Claudio vamos a profundizar sobre varios proyectos que están circulando. No todo tiene que ver con la ley Bases, aunque es lo más central que tiene hoy la Cámara de Diputados, porque en el Senado también se está discutiendo o se pretende llevar al recinto la discusión del DNU 7023, y un poco vamos a estar hablando de la legislación que contempla el ordenamiento y la regulación de los decretos de necesidad y urgencia. Pero todo eso después de la pausa. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Nuevo bloque aquí en la tercera edición de DTV y como quien no quiere la cosa, ha pasado toda una semana, han pasado ya 3 semanas de discusión de la ley bases y puntos de partida y se espera que la próxima semana sea la definitoria para la sesión, para la convocatoria a la sesión. Podría llegar a ser el martes 30, el miércoles 31, justamente cuando tenían que concluir las extraordinarias. Se va a estar extendiendo, esto ya se publicó la semana pasada, hasta el 15 de febrero y ver si la semana que viene se aprueba en diputados, si el Senado tiene la misma posibilidad de avanzar rápidamente, ¿no? Es la pretensión del oficialismo. Allí los números son distintos, no tiene tantas alianzas posibles el oficialismo en términos numéricos, ya que Unión por la Patria tiene 33 integrantes y me parece, Claudio, que no va a pasar lo mismo que en la Cámara de Diputados respecto a la escisión de algunos miembros del bloque de Unión por la Patria en el Senado. Bueno, ahí... Por lo menos no los mismos. Totalmente, por lo menos no los mismos, pero sí empieza otro momento de uno de los 2 carriles que veníamos recorriendo en el marco de la negociación para la ley bases y puntos de partida. Tiene que ver con los gobernadores y ahí una de las zonas más sensibles es la Cámara de las Provincias, el Senado. Y ahí surge, que este es el otro dato, ¿no? Venimos de un martes y de una madrugada de miércoles y muy intensa con la firma de los dictámenes de mayoría, de minoría y con este dato que significó el nacimiento del bloque Independencia a partir de la negociación del gobernador Osvaldo Jaldo directamente con el ministro Guillermo Francos, ministro del Interior, uno de los temas que se venía hablando, que formó parte de las negociaciones y que implicó, bueno, este nuevo bloque con una firma que fue la única firma del panperonismo que aportó para el dictamen de mayoría. Así que este es un dato importante porque hay que ver cómo va a ser el comportamiento en el Senado, no solamente lo que puede hacer Jaldo, sino cuando se empieza a cristalizar este otro capítulo de las negociaciones, apenas sepamos el calendario de la semana que viene. Exactamente, de eso vamos a hablar ahora en un ratito porque tenemos del otro lado de la línea al abogado Cristian D'Alessandro, a quien le agradecemos, especialista en temas previsionales. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido aquí a Diputados TV. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer tenerlos. Mi nombre es Amanda Alma, los saludo desde aquí el estudio. Queríamos consultarle porque uno de los principales temas en debate de la ley bases y puntos de partida tiene que ver con la fórmula jubilatoria. Primero,
hubo una intencionalidad del gobierno nacional de declarar la emergencia previsional, pero también de derogar la ley original que establece la fórmula de actualización jubilatoria. Ahora ya con un dictamen donde eso está reconfigurado, queda por delante saber cuál va a ser la fórmula de ajuste. ¿Qué análisis hace de este proyecto de ley en materia jubilatoria y en carácter de mejorar, en todo caso, si hay algunas instancias que usted reconozca para el haber jubilatorio? Bueno, en base a lo que salió de las mejoras que se hizo por parte del gobierno en este proyecto de ley ómnibus, queda claro que los jubilados van a tener desde abril en adelante una posibilidad de aumentos conforme la inflación. Y hasta marzo, o sea, esto, lo que les dije, desde abril en adelante, hasta marzo, el cumplimiento de la ley de movilidad vigente, que es la que les dará a los jubilados y pensionados y a otros 16, 17 millones de vulnerables que están atados por la fórmula previsional, un aumento de alrededor del 30-35%. Esto es lo que hablan algunos medios informativos, pero que, si ustedes me preguntan a mí, yo no les puedo confirmar ese aumento, ese ajuste, porque es muy pronto para adentrarnos en un número, toda vez que estamos a 20 de enero y todavía no se conocen los números ni de enero, ni mucho menos de febrero, en cuanto a lo que hace a la atadura de la ley de movilidad vigente, que es 50% de variación de los salarios y 50% de recaudación previsional. Entonces, lo que queda es que los jubilados en marzo tendrán el aumento conforme a la ley de movilidad, y a partir de allí el ajuste ya no va a ser un aumento, sino un ajuste de acuerdo al índice de inflación. Hay una situación que se da justamente porque los meses de enero, febrero y marzo tienen que estar vinculados su ajuste a el último trimestre del 2023. La inflación de estos meses se prevé muy alta. Bueno, la de diciembre ya se conoció, más de cerca de 25 puntos. Se espera que enero y febrero sean similares. ¿Qué impacto va a tener esto en la fórmula vigente de las jubilaciones? ¿Va a permitirle este 35% que usted planteaba o va a permitir o va a generar algún desfasaje con lo que podrían ganar los jubilados? Bueno, a ver, reconociendo lo que dice el propio gobierno, la inflación va a ser mundial. Por lo que, al ser una inflación alta, como bien usted dijo, en diciembre la inflación fue del 25,5%, misma suerte correrá en enero, o similar suerte correrá en enero, y otro tanto en febrero. Esos 3 periodos que se toman en cuenta, en realidad, que son de periodos de muy alta inflación, en abril recién se va a empezar a tomar en cuenta, pero solamente el periodo de febrero, ¿me explico? Sí. Para la inflación que los jubilados han de cobrar en abril, va a ser con el periodo de febrero, porque en marzo todavía, para calcular abril, marzo, los números de marzo no se conocen. Entonces, ese es el periodo que empieza a correr. Mientras tanto tenemos diciembre, enero y febrero de una altísima inflación. Alrededor, dicen, de un 70-75% de inflación. Y con una fórmula que está dando entre el 30 y 35%. Entonces, si tenemos una inflación muy alta y ese empalme no logra satisfacer a los jubilados en cuanto a que no pierdan poder adquisitivo, esto que los jubilados no van a percibir en marzo respecto de la inflación pasada, eso no lo recuperan más. O sea, por lo que sí, a partir de marzo los jubilados se haría un borrón y cuenta nueva en su pérdida habitual, que ya pobres están acostumbrados a perder, en cada gobierno vienen perdiendo, y a partir de ahí
sí empezaría a correr una suerte nueva de un atado a la inflación que tampoco es tan bueno, que solamente está atada a la inflación la fórmula de los jubilados, ¿no? O sea que la manera de compensar esa pérdida de poder adquisitivo de jubilados y de pensionados durante los meses de diciembre, enero y febrero podría compensarse a través de bonos, ¿no? Como se había hecho en otros momentos, que equiparen esa pérdida de poder adquisitivo que tendrían por la automaticidad de la fórmula. Sí, en realidad no es una solución el bono, porque el bono no entra dentro de lo que es el salario del jubilado, y generalmente estos bonos son para las jubilaciones mínimas. A mí me preocupa no solo las jubilaciones mínimas, sino los jubilados de haberes medios y altos, que trabajaron toda una vida y que en ningún gobierno, desde que se dan los bonos, le ha tocado esta ayuda, ¿no? Que hoy el gobierno actual también está dando. Entonces, de la única forma que se pueda darle solución a este descalce que tiene la fórmula es dando más que un bono, un aumento de contingencia, un aumento que le establezca, no sé, un 50% de aumento a todas las escalas y que sea tomado en cuenta en el haber del jubilado. Entonces eso queda en el sueldo y desde ahí, desde esa base, se empieza a calcular el nuevo haber, y a partir de ese momento los jubilados acompañarían el ritmo inflacionario. Cuanto más inflación hay, más cobran; cuanto menos inflación hay, menos cobran. El problema de eso es que, como les digo, no solo son los jubilados y los pensionados los que perciben sus fórmulas previsionales a través de esto que propone el gobierno, que es la inflación, sino 16 millones de vulnerables más, por lo que, o un total de 17 millones, por lo que así tampoco hay sistema previsional que aguante, porque si la inflación sigue siendo muy alto, 17 millones de personas cobrando, no sé, 120% de aumento a lo largo de un año, teniendo en cuenta una inflación del 10%, habiéndolo bajado este gobierno, diciendo algo generoso, porque el mismo gobierno dice que la inflación va a ser alta, y es muy peligroso para las arcas del Estado, ¿no? Para las arcas de todos nosotros, teniendo en cuenta también que si los trabajadores no ganan en base a la inflación, es menos recaudación que tiene el sistema previsional para poder hacer frente a el pago de las prestaciones, porque las prestaciones se pagan con aportes y contribuciones. Si hay poca aporte y contribuciones y hay poco impuesto o recaudación de impuestos, el sistema previsional colapsa. Exactamente. Gracias por este ratito, Cristian D'Alessandro, abogado previsionalista, por aclararnos las dudas. En cualquier momento volveremos a comunicarnos con usted. Hasta luego. Hasta luego. Uno de los temas principales que tiene por delante el oficialismo para resolver es la fórmula jubilatoria, y las negociaciones son con los bloques de la Unión Cívica Radical principalmente y de Hacemos Coalición Federal. Claudio. Y ahí viene la gran pregunta que precisamente estábamos escuchando a partir del análisis de este especialista con el que estabas dialogando recién, porque ahí es donde surge uno de los puntos de la negociación en torno al empalme. ¿Cuál va a ser la forma para resolver estos meses en donde no va a haber un impacto ni tampoco un incremento acorde al impacto de la inflación? Ahí es donde esa pregunta está planteada en el marco de lo que veníamos contando, de estas aproximaciones que se desarrollaron ayer en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. En el radicalismo también hay una discusión, y es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Les proponemos una alternativa? Y ahí una espada importante del bloque radical dijo: no nos vamos a pasar de colaborativos. Es decir, que hemos llegado a este punto, le habíamos planteado la importancia del IPC, sostenemos que es importante buscar alguna forma para sortear esta dificultad del empalme,
y si no, ahí no va a haber propuesta, ahí va a haber votación. Y todo esto en un momento en donde además, en el mosaico de opiniones, bueno, se vienen días, podríamos decir, muy movidos, muy agitados, especialmente hasta este lunes. Y podríamos decir también que hay algunos que no van a parar este fin de semana, porque las señales que al menos surgen del bloque Hacemos Coalición Federal es que están cada vez más lejos de prestar acuerdo en la medida que no haya algunas concesiones finales del gobierno. Esta semana y especialmente en estos últimos días, el ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el último borrador era el último ratio, el último nivel aceptable de lo que habían concedido en la negociación. Bueno, ahí queda un capítulo por resolver en torno a la discusión con las jubilaciones. El otro tema que sigue irresuelto, obviamente, son las retenciones. Empiezan a surgir algunas definiciones, especialmente en lo que tiene que ver, si bien la discusión de las retenciones sigue frenada y está la voluntad de seguir aumentando las retenciones para las exportaciones agropecuarias y también industriales, se amplió la lista de economías regionales y de productos regionales que tendrían retención cero. La exención, digamos. Exactamente. Se sumó una cantidad de producciones regionales que venían siendo demandadas por los gobernadores. Ahora en un ratito vamos a seguir con ese tema en particular, que es otro de los puntos de negociación, porque ahora vamos a escuchar a Martín Maqueira, que es diputado de la provincia de La Pampa, del bloque PRO, sobre justamente las jubilaciones y la fórmula que se va a modificar a partir de la aprobación de la ley bases. Sí, es un tema que le pedimos al gobierno que revea la forma que eligió para eliminar la fórmula jubilatoria, la fórmula de movilidad, porque nosotros sí consideramos y coincidimos que la fórmula actual que dejó el gobierno anterior es muy mala, lo ha dicho incluso la oficina del Congreso, han perdido un 40% los jubilados de poder adquisitivo contra la inflación, pero creemos que ese cambio tiene que ser desde el momento, por supuesto de que se sancione la ley, no planteamos hacia adelante porque se tiene que contemplar estos últimos meses, diciembre, enero y seguramente febrero, donde la inflación ha aumentado. Se tiene que llegar al martes con un texto con lo cual pueda satisfacer a todos los que han firmado el dictamen, a que se consideren todas estas disidencias, porque va a ser una sesión muy larga y no puede haber ninguna coma, ningún punto, digamos, que no se haya considerado. Por supuesto, en toda ida y vuelta, siempre en un proyecto de ley, uno plantea un objetivo, otro tiene otro objetivo o otro cambio y no siempre se puede satisfacer a ambas partes, ¿no? Eso en la vida es así, ¿no? En cada charla, en cada negociación, en todo, siempre se trata de llegar a esos puntos medios. Yo creo que hay que llegar, si es el martes, por supuesto, ojalá, digamos, para ya poder sancionarla, pero si eso va a llevar más tiempo, creo que lo más importante es sacar una buena ley. Lo más importante es sacar una buena ley, pero en la Cámara de Diputados algo que se dice habitualmente es que lo que termina justamente emanando del Congreso es la ley posible a los acuerdos que han llegado los distintos bloques, que representan distintas miradas y que fueron elegidos el 22 de octubre pasado con mayorías que luego no se replicaron de igual manera en la elección final del balotaje, que terminó justamente eligiendo a Javier Milei como presidente de la Nación. Así que la instancia aquí en la Cámara busca articular esa diversidad que tiene, sobre todo diputados, respecto de la Cámara de Senadores, porque hay mayor diversidad de opciones políticas. En el Senado, bueno, como representan solamente al primero y segundo lugar, en definitiva, de los que son elegidos para el Senado, es menos la diversidad y hay más partidos nacionales. Eso a veces es bueno, Claudio, y a veces no es tan bueno, como en este caso, que les cuesta mucho a los diputados y a las autoridades de la Libertad Avanza justamente lograr consensos. Tienen más que articular. Más que articular, más que negociar, y también es, podríamos decir, el último confín de los acuerdos o de los desacuerdos. ¿Por qué? Porque en estos días, en donde se han multiplicado los interrogantes respecto a un disparador en la negociación, que fue clave y que tiene que ver con el hecho de que habían algunos puntos que habían sido acordados, especialmente entre los negociadores del gobierno y los gobernadores, que finalmente no estaban en el dictamen de mayoría.
Y ahí es donde, bueno, vienen las preguntas sobre cuál va a ser el momento, si esto fue un tema de una decisión deliberada de no ponerlos o de estirar un poco la negociación hasta que venga el momento de las definiciones. Entiéndase, reunión de labor parlamentaria y luego la llegada al recinto. Pero ahí algunos dicen, bueno, independientemente de lo que pueda pasar ahí, acá hay un límite clarísimo y esto es lo que empieza a cristalizarse en la previa de este fin de semana, que seguramente va a tener mucha rosca, y es precisamente por el hecho de que algunos legisladores, tanto del radicalismo, o como ya lo está planteando Hacemos Coalición Federal en su discurso público, si no hay acuerdo no lo votan. Entonces ahí es donde este nivel de fragmentación también va acompañado por el nivel de fragilidad que tiene el oficialismo con sus números propios y con la posibilidad de contar con el PRO. Uno de los bloques que formó parte de las negociaciones de ayer y que luego de la presencia de su presidente Cristian Ritondo, bueno, fue el comunicado de mayor apoyo a las negociaciones de ayer. Distinto fue el pronunciamiento de Hacemos Coalición Federal, en donde puntualizaba nuevamente las diferencias en torno a la negociación respecto a las jubilaciones, a la problemática vinculada a las discrepancias en torno a las retenciones, sin perder de vista de que se han reducido las emergencias y la delegación de facultades, pero aún así eso forma parte de un tema que no ha sido suficiente. Otro punto importante en el marco de esa negociación es finalmente que el gobierno ha accedido casi a la totalidad de los planteos en torno a quitar las reformas a la ley de pesca que incluía el proyecto de ley bases. Entonces, ahí viene la gran pregunta, ¿cómo se va a subsanar esta diferencia que quedó al desnudo después de la firma de los dictámenes y del dictamen de mayoría en la madrugada del miércoles, lo que sucedió luego y bueno, y ahora las cartas que están sobre la mesa en donde algunos se preguntan y dicen, bueno, independientemente de las formalidades y de que se pueden prolijar un poco la negociación, la pregunta final es si los negociadores del gobierno nacional finalmente ceden a algunos puntos o realmente hemos llegado a uno de los puntos ya de inflexión de la negociación en donde queda definido que si no hay un avance en los términos que están planteados independientemente de las reuniones, es que posiblemente entonces la única garantía es que se mantenga en pie el compromiso de que haya quórum para sesionar, es decir, que estén quizás los 257 presentes, pero ahí después empieza otro momento y las preguntas de lo que puede llegar a pasar si las discrepancias se multiplican y sucede una discrepancia más trascendente en el transcurso de la votación general. Claro, porque se necesitan 129 para que la sesión sea legal y también se necesitan 129 para aprobar en general el proyecto y luego cada uno de los artículos que se pone en discusión. Cuando se discute una ley, la discusión en general se aprueba de una manera y después tiene que conseguirse cada uno de los apoyos. Muchas veces se discuten de manera conjunta, algunos, o se aprueban de manera conjunta algunos artículos, pero en este caso la dificultad es mayor porque son muchos artículos. El presupuesto es el proyecto que anualmente entra con mayor cantidad de articulado, pero ninguna vez alcanza tantos artículos como tiene la ley bases y puntos de partida. Por eso, además de conseguir el quórum para el momento del inicio de la sesión, el oficialismo va a tener que garantizarse 129 diputados para todos los momentos de la votación. Y paso a hacer un poco de cuentas, que es lo que más nos gusta en definitiva. Hay de los 257, 40 diputados La Libertad Avanza. Necesita otros 89 para llegar a los 129 que se requieren para iniciar la sesión y aprobar cada una de los artículos y el proyecto en general. De esos 89 hay por lo menos 40 que en términos generales van a apoyar el proyecto. Puede haber alguna disidencia parcial en alguno de los aspectos del articulado, pero sí van a acompañar la gran mayoría de los artículos. No sé si está tan saldado dentro del propio bloque del PRO que cada uno de los artículos estén esos 40 votos ahí acompañándolo, porque las modificaciones que se fueron incorporando y lo que se conoció en el texto final no termina de conformar a todos los diputados de ese bloque, que es la primera línea de alianzas, la primera anillo de alianzas que tiene La Libertad Avanza. Pero después hay otros 23 que pueden aportar desde justamente Coalición Federal, que integran diferentes sectores, pero dentro de ese grupo de 23 ya hay 3 que tienen dictámenes diferenciales, dictámenes distintos al del oficialismo, y allí también marcan algunas referencias y muchas de las diferencias. Y por último,
34 diputados del radicalismo. Claudio, ahí también hay diferencias. Hay que ver cómo sigue todo esto la semana que viene. Hay una hoja de ruta que ya amplifica las intrigas y tiene que ver con esas 55 firmas del dictamen de mayoría, en donde 34 son en disidencia, 8 de ellas de los 16 integrantes del plenario de comisiones del radicalismo. 8 pusieron el gancho en disidencia, otros 8 directamente no firmaron ninguno. Bueno, ¿cuál va a ser el comportamiento de esas voluntades en el transcurso de este fin de semana, en estas negociaciones que todavía no terminan de definirse, en donde parece que hay un nuevo amague de un sector de la oposición dialoguista de quitar el respaldo hasta ver que haya una señal de la Casa Rosada de ceder en alguno de los temas estructurales que hasta ahora el Palacio de Hacienda no cede, y ahí es donde vienen las grandes preguntas. Gracias, Claudio. Que tengas buen fin de semana. Nos vemos seguramente en otra intensa semana la próxima. Te quedas aquí para recibir a nuestro colega justamente del análisis, que vienen rápidamente. José Di Mauro está acá, ya preparado para hacerse cargo de la transmisión. Así que nos encontramos la semana que viene. ¿Te parece, Claudio? Por supuesto que sí. Hasta la semana próxima. Chao, que tengan buen fin de semana.